them. Children of the night, what music they. Hoy quiero hablarles sobre una leyenda que a mí me gusta mucho. Yo la conocí por un libro que compré hace muchísimos años. Desde ese entonces se ha vuelto una de mis leyendas favoritas. Y se me hace bastante extraño que poca gente la conozca. De hecho, incluso si buscas en Google puede ser que no te aparezcan muchos resultados. Y sin más, vamos a hablar de ella. La leyenda comienza con la construcción de una pequeña iglesia que terminaría convirtiéndose en la enorme catedral que hoy conocemos. Esta primera iglesia era muy pequeña y fue considerada, poco después, como indigna de la nueva colonia, por lo que se ordenó construir una diferente, más grande y más ostentosa. El primer obispo de la nueva diócesis dio pie para empezar la edificación, aunque el proceso se vería pospuesto por su muerte durante los trabajos. En 1573, el tercer arzobispo de México, Pedro Moyes de Contreras, colocó la primera piedra para iniciar la construcción del edificio, demorando unos 250 años en ser terminada. El subsuelo pantanoso era inestable, así que se construyó una plataforma que estaba cimentada sobre un modelo de vigas cruzadas, aunque la idea se desechó por las frecuentes inundaciones y el alto costo. Y así fue que en 1629 se hizo el descubrimiento. Una inundación de enormes proporciones dañó la catedral. De entre el agua que cubría los escombros emergió un pesado objeto, a simple vista blanquecino y voluminoso, que terminaría mostrándose como un ataúd ante la vista de sus descubridores, Tomás de Salazar y Miguel de Aviña. Los dos frailes avisaron al padre superior del hallazgo. Sin embargo, no supo qué hacer con el sarcófago. Con el pasar de los días, las aguas descendieron, y el padre superior le preguntó a los dos frailes si recordaban el lugar exacto donde habían encontrado el féretro. Lo movieron de su sitio hacia una zona donde solo había un poco de fango y lodo, y el traslado no fue para nada fácil porque el ataúd pesaba muchísimo. Limpiaron la cubierta para tratar de encontrar algún nombre o una fecha que pudiera decirles la identidad de la persona que estaba dentro, y como podrán imaginarse, no encontraron nada. Además intentaron abrirlo, pero la cubierta parecía estar firmemente sellada. Luego de concluir con la limpieza, Fray Tomás se sentó sobre el cofre para descansar. En ese momento, sintió que algo tiró de su hábito desde dentro del ataúd. Sobresaltado, se levantó para cerciorarse de que el objeto estuviese cerrado, y llegó a la conclusión de que, tal vez, solo fue su imaginación. Fray Miguel, desde el otro lado, notó que le faltaba un pedazo de tela al hábito de su compañero, aunque lo pasó por alto, pensando que algún clavo o pedazo de escombro pudo haberlo desgarrado. Esa misma tarde llegaron algunos arquitectos y el maestro de obras para empezar los trabajos de reconstrucción de la catedral luego de la inundación. El padre superior les mostró el descubrimiento y les mencionó que no habían podido identificar a la persona que estaba dentro. Además, que no habían podido abrirlo. Tanto el maestro de obras como el padre decidieron que la mejor solución era dejar el ataúd donde estaba y consultar con alguna autoridad eclesiástica mayor para saber qué podían hacer con el objeto. Algunos días más tarde llegó un nuevo órgano directamente desde España y con él un joven organista llamado Fermín de Huesca, que sería el encargado de afinarlo y dejarlo totalmente listo para que entrara en función. El atardecer agonizaba sobre la capital. Fermín de Huesca recién había terminado su encomienda. Para ese momento, el misterioso sarcófago ya era algo conocido entre el personal de la catedral. El joven organista quería verlo por sí mismo, antes de abandonar la iglesia. Se acercó a la caja y examinó la cubierta, constatando lo que se decía. No había nombre ni epitafio, pero sí algo que despertó su curiosidad. Una pequeña grieta en una de las esquinas de la tapa. Asomó un ojo para husmear el interior. Sin embargo, la luz del atardecer imposibilitaba su labor, por lo que apenas pudo distinguir una silueta grumosa y abultada.
De pronto, escuchó un ruido dentro del ataúd y distinguió que la silueta se comenzaba a mover. Pensó que podía tratarse de ratas que lo usaban como escondite. Pese a su inquietud, tomó una hoja de papel pautado, la enrolló y la introdujo a través del hueco, creyendo que alguno de los roedores la mordería. Sin embargo, algo desde adentro tiró de la hoja con bastante fuerza, jalando incluso al joven, mientras oponía resistencia. La hoja acabó sucumbiendo y se rompió. El muchacho observó, aterrado, que el pedazo que sostenía estaba quemado del borde. Huyó del lugar inmediatamente, gritando por el Padre Superior. El padre le preguntó al organista qué había pasado, por qué estaba tan asustado. El joven le contó todo lo que había visto y le enseñó el pedazo de papel ennegrecido. Por más que Fermín de Huesca juraba decir la verdad, el Padre Superior estaba totalmente escéptico y simplemente no creía en lo que le había contado. Así que decidió que revisaría por su propia cuenta el sarcófago, acompañado solamente de un cirio encendido. Pudo localizar la hendidura de la que le habló el joven y acercó la luz del cirio para poder ver dentro del ataúd. Conforme el tenue fulgor alumbró poco a poco, la cara del padre se transformaba en una mueca de pánico, así que lo único que pudo hacer fue correr despavorido. Al día siguiente, el padre acudió al Santo Oficio. Se le exigió describir detalle a detalle todo lo que había visto, pero el hombre no pudo. Lo definió como algo meramente espantoso, sin forma. Podía ser un animal, un hombre definitivamente no, quizás un demonio, y ese ataúd servía como su prisión. El padre rogó a las autoridades inquisitorias que se llevara a cabo un exorcismo para poder sacar al demonio de ese cofre. La ceremonia fue autorizada y se llevaría a cabo esa misma noche, luego de que se terminaran todas las labores en la iglesia. Cerraron las puertas de la iglesia tras la llegada del Santo Oficio. El Padre Superior los guió hasta el sarcófago, acompañados por no más que herramientas y sus cirios encendidos. La tapa estaba firmemente sellada, por lo tanto, los esfuerzos para removerla fueron vastos, hasta que se logró, y la cubierta cayó con estruendo sobre el suelo fangoso. Una ráfaga de aire salió del ataúd, apagando los cirios, y ante la mirada atónita de los exorcistas, algo enorme y sin forma saltó desde el interior del cofre. Una vez que todo se calmó, encendieron de vuelta los cirios. La luz mostró un par de cadáveres alrededor del cofre. Uno de los exorcistas del Santo Oficio y el fray Antonio de Medina tenían los ojos completamente en blanco y los brazos y piernas contraídos, paralizados, en una completa expresión de horror. Pero eso no era todo. Mientras inspeccionaban la zona, hallaron una serie de huellas grandes, parecidas a las de un animal de 4 patas, marcándose a lo largo del piso enlodado. Uno de los ayudantes del Santo Oficio se atrevió a mirar dentro del sarcófago vacío y encontró el pedazo del hábito de Fray Tomás y el resto de la hoja pautada que introdujo el organista. Jamás se supo qué era esa cosa que escapó de aquel sarcófago, y aparentemente nunca se le volvió a ver dentro de la catedral. Aunque, según cuenta la leyenda, en 1934, mientras se realizaban labores de demolición para frenar el hundimiento de la catedral, fue retirado un ciprés por considerarlo estorboso. Ese árbol llevaba plantado ahí desde 1758. Se cree que debajo de él encontraron el sarcófago. El ingeniero a cargo de las obras le ordenó a sus subordinados que lo dejaran tal y como lo habían encontrado. El ataúd no tenía ningún nombre, ni tampoco ninguna fecha. Pero sí había un pequeño detalle. En la cubierta estaba tallada bajo relieve una inscripción en latín que los hombres no pudieron entender, y también tenía pintada una enorme cruz roja a lo largo de la cubierta. También lograron hallar la hendidura por la que el organista había metido la hoja que ya ves. Los trabajadores no se animaron a mirar dentro del ataúd, así que lo que hicieron fue tapar esa grieta con un poco de cemento blanco y dejar el féretro tal como les había ordenado su superior. Terminaron de trabajar y todos regresaron a casa durante la noche. A la mañana siguiente notaron que el cemento había sido botado de la hendidura y esta estaba abierta nuevamente. Volvieron a tapar el hueco, aunque a la mañana siguiente el resultado fue el mismo, y este patrón se repetiría por al menos 4 días más. Incluso llegaron a decir que algo parecía entrar y salir del ataúd durante las noches. El ingeniero habló con el padre superior de aquel entonces sobre lo que estaba pasando, y le hablaron además de la inscripción que estaba sobre la cubierta.
El ingeniero habló con el padre superior de aquel entonces sobre el descubrimiento y le mencionó también todo lo que estaba pasando durante las noches y las mañanas con el cemento botado, al igual que sobre la inscripción y la cruz tallada sobre la cubierta. El padre se acercó al ataúd y leyó la inscripción. Su sobresalto fue inmediato al darse cuenta de lo que decía. La leyenda tallada sobre la cubierta rezaba Ibi Cubabit Lamia. Fragmento de la Vulgata, libro de Isaías, capítulo 34, versículo 14, cuya traducción al español sería Aquí descansa Lamia. Las lamias son criaturas del folclore grecorromano que son antecedentes del vampiro moderno. De hecho, en griego, lamia se traduce como demonio necrófago. Desde ese momento, nunca se supo más del ataúd ni en dónde podría estar oculto, o si la criatura podría estar merodeando todavía dentro de la catedral o incluso dentro de las entrañas de la misma ciudad. Ahora, vamos a hablar con un poco más de claridad sobre la leyenda porque hay algunas cosas que creo que se tienen que comentar, entre ellas incluso una acusación de plagio. Septiembre de 1977, la revista Fate publicó un artículo titulado El demonio de la catedral, firmado por Robert Freeman Baum y Ramón Pantoja López, contando la leyenda de la catedral y los acontecimientos de 1934. Sin embargo, en febrero de 1978, un lector del que no se conoce su identidad mandó algunas cartas al editorial de Fate, señalando que todo lo que se describía en el artículo de la revista era idéntico a lo que el escritor Emma James narró en su cuento de terror Un episodio en la historia de una catedral, publicado en 1914. Los autores del artículo aseguraron que jamás habían leído a Emma James. De hecho, su lectura estaba reservada para un pequeño circuito de coleccionistas. Uno de ellos era el que envió las cartas a la revista. Además de eso, no se distribuyó masivamente hasta varios años después. Por otro lado, cuando James escribió ese cuento, la leyenda de la Ciudad de México era bastante desconocida. Un grupo reciente de investigadores se interesó en todas estas coincidencias y pidieron autorización a la iglesia para revisar documentos y archivos oficiales de 1935. Lograron confirmar que en ese mismo año un manuscrito fue vendido por la Catedral de la Ciudad de México a un coleccionista privado de Barcelona, cuya identidad hasta hoy no se ha podido confirmar. Nadie sabe quién es, pero sí existe el registro de que esa venta fue llevada a cabo. Con esto termina la leyenda. Sé que es muy corta, pero es porque no hay muchos más detalles o alguna otra versión más larga. Esta es la única que se conoce. De hecho, incluso si la buscas en Google, puede que te salga una transcripción literal de la versión que yo leí cuando era niño. Con todos estos detalles del plagio y de lo que pasó con el cuento de Emma James, es más difícil saber qué es lo que pasó exactamente. Y sin nada más, nos veremos hasta la próxima. Espero que sea el primero de muchos videos y hasta luego.